Vamos a empezar y vamos a grabar la actividad de hoy. Lo primero con lo que quería empezar es lo siguiente. ¿Pueden ver mi pantalla? Muchachos, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Listo, gracias. Algo que les quería contar, bueno, ustedes ya están en la página de Medicina Virtual y así. Al final de la página de movimiento oscilatorio, si ustedes se mueven hacia abajo en el movimiento oscilatorio, van a ver los recursos que hay, movimiento oscilatorio, la teoría, la práctica, etcétera, etcétera. Eso no es lo que voy a enfocarme. Lo que me voy a enfocar es en esta parte donde dice actividades y dice prueba corta número 1. A esto nos referimos a la prueba corta que se va a abrir vamos a ver, esto no han cambiado las fechas porque sigue teniendo fechas del semestre anterior, pero esta es la prueba corta que se va a abrir el 4 de septiembre, este fin de semana, de 1 de la tarde a 3 de la tarde, digo, 3 de la tarde para que ustedes puedan realizar su examen y subirlo. La manera como se va a subir el examen va a ser un poco diferente a los que llevaron física 1 anterior. Cada examen que ustedes vayan a tener va a tener una numeración dependiendo del problema del profesor que estén realizando. Y eso va a ser aleatorio. Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer es que en este espacio para entregar su examen, si la numeración es 1, es ahí donde ustedes van a entregar su examen si ustedes les toca el examen número 1, número 2, etcétera, etcétera. Ahorita ustedes no están viendo esto en mediación virtual, pero es para que sepan cómo es la jugada el día que ustedes lleguen a hacer el examen, la prueba corta este sábado en la tarde. ¿Ok? Bueno, nada más quería empezar con eso, de que esto es la manera como se va a realizar el examen. Ustedes entran a mediación virtual, van a tener una numeración del examen y aquí es donde ustedes van a subir su examen dependiendo del número de examen que les toque. ¿Ok? ¿Alguna pregunta respecto a eso? ¿Todos claros? Ok, entonces vamos a empezar ya con un repaso de la clase de esta semana y para eso voy a jalar la de esto. Y vamos a ver. Okay, estamos el 30 de agosto, vamos a empezar ya con el repaso de esta semana. De igual manera, vamos a hacer un repaso pequeñito y después vamos a empezar a hacer ejercicio. Entonces, el tema de esta semana, el tema es el capítulo 16, el de ondulaciones. Bueno, el movimiento ondulatorio. Y con movimiento ondulatorio nos referimos a la extensión de lo que ya empezamos a ver la semana pasada con movimiento oscilatorio. Es nada más empezar a ver esos movimientos ya desde una perspectiva más física, más real. Vamos a ver si esto ya me puede servir. Ok, ya, ahora sí. Entonces, algo que vamos a darnos cuenta cuando estamos hablando de movimiento ondulatorio, bueno, al menos la manera como se explica en la teoría es lo siguiente. El semestre pasado nosotros empezamos viendo cómo podíamos hacer transferencia de energía mediante transferencia de materia. ¿Esto qué nos referimos? Si nosotros tenemos un objeto que es una masa m y se está moviendo a una velocidad v, este objeto claramente tiene energía, que es energía cinética dada por esta fórmula, 1/2 de mv al cuadrado. Ahora, lo que vamos a empezar a ver con perturbaciones y con oscilaciones es que la energía se va a transferir sin necesidad de transferir materia a la vez. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, cuando estamos analizando ondas mecánicas, que son las que estamos viendo en este curso, lo que nos estamos imaginando es una secuencia de partículas muy pequeñitas que están en un medio interactuando entre sí. Y lo que sucede es que
cuando esta partícula hace una perturbación, se extiende a lo largo del resto de partículas y las partículas como tales, ellas no se están moviendo. La partícula como tal no tiene energía, pero la onda que se está moviendo a través de este medio, eso sí tiene energía. Y eso es lo que estamos analizando en este capítulo de perturbaciones y de cómo se mueve un movimiento ondulatorio. En general, vamos a estar estudiando dos tipos de movimiento. El primer movimiento ondulatorio es el movimiento transversal, y con esto nos referimos, vamos a ver si aquí está. Con esto nos referimos a una onda que si la onda se está moviendo hacia la derecha, entonces la onda la amplitud de la onda se va a mover hacia arriba y hacia abajo. Es decir, si la onda se mueve hacia la derecha, la amplitud de la onda es transversal o es perpendicular al movimiento de la onda. ¿Ok? Eso es un tipo de onda que estudiamos en este capítulo. El otro tipo de onda es una onda longitudinal, que con las ondas longitudinales nos referimos a que la amplitud de la onda sí está en la misma dirección del movimiento de la onda. Es decir, que si tenemos una onda que se mueve hacia la derecha, la amplitud de la onda se va a estar viendo como de esta manera. Que la amplitud de la onda se está moviendo en la misma dirección que se mueve la onda, donde la amplitud de la onda la podemos medir por estos intervalos donde hay mucho movimiento y estos intervalos donde baja el movimiento, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, esos son los dos tipos de ondas que estamos revisando. Esto, el análisis como tal de estas ondas, vamos a partir de una fórmula general que se llama para describir ondas sinusoidales, y esta fórmula se va a estar dada por y de x de t, que va a ser igual a una amplitud por el seno de kx menos omega t más phi, donde, bueno, este A es una amplitud, kx representa el número de onda, omega t representa el número de onda y la posición en el eje horizontal, omega t representa la frecuencia angular y el tiempo en esa posición, y finalmente phi representa el desfase respecto al origen. ¿Ok? Entonces esta es la fórmula que utilizamos para escribir el movimiento de la amplitud de una onda, y con eso nos referimos a qué tanto se eleva o baja esa onda, o sea, qué tanto se eleva o baja esa onda en función de la posición y el tiempo. ¿Ok? Entonces, esa es la fórmula que estamos utilizando para escribir el comportamiento de esta onda. Claramente, si esta es una fórmula de posición, fácilmente podríamos sacar una fórmula de velocidad y de aceleración haciendo las derivadas de esta ecuación. Pero como vemos aquí, la ecuación de y es dependiente de x y de t. Entonces, la manera como lo hacemos es mediante una derivada parcial de y respecto a t con un x constante. ¿Ok? ¿Y a qué nos referimos con eso? Eso, si ya están llevando o ya llevaron cálculo 2, esto nos referimos a la derivada parcial de esta fórmula, que sería, para el primer caso, sería A por omega por coseno de kx menos omega t más phi. ¿Ok? Donde solo obtenemos la derivada de esta fórmula en función de t y consideramos que x es una constante. ¿Ok? De igual manera, podríamos realizar esto mismo, perdón, aquí me faltó un menos. Podríamos realizar exactamente lo mismo, pero para la aceleración, y aquí volvemos a sacar una derivada parcial de la derivada de la velocidad en respecto del tiempo con un x constante, y eso nos va a dar igual a menos a por omega al cuadrado por seno, perdón,
de todo lo que está dentro del delta T. AX menos omega T más I. Ok. Bueno, entonces esta es la fórmula que vamos a utilizar para escribir el comportamiento de la onda. Algo que vemos a lo largo de la teoría es que la velocidad de la onda, no la velocidad de la amplitud, eso es para que quede claro, no, esta velocidad no. Esta velocidad se refiere a qué tan rápido se eleva o baja la amplitud de la onda. Pero cuando estamos hablando de la velocidad de la onda, nos referimos a qué tan rápido se mueve esta onda en su dirección hacia la derecha, ¿ok? No estamos hablando de qué tan rápido crece o decrece, sino qué tan rápido se mueve hacia la derecha. Esta velocidad va a estar dada como la raíz de un término t y un término mu. Y esto nos referimos específicamente para el caso de las cuerdas, donde t es la tensión de la cuerda y mu es una densidad de la cuerda. Bueno, la densidad por unidad lineal. Pero básicamente, de una forma generalizada, si esto es para cuerdas, o la otra que vemos o la otra que vemos cuando analizamos ondas sonoras, déjenme ver, cuando analizamos ondas sonoras también está el V es igual a un coeficiente de elasticidad sobre una densidad de un fluido. Esto en realidad en realidad lo que estamos diciendo es que la velocidad de una onda va a ser igual a la raíz de un componente del material dividido entre la densidad de ese material donde se está moviendo la onda. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque las ondas mecánicas que estamos analizando sí o sí se tienen que propagar mediante un medio. No se pueden propagar en el vacío. Por lo tanto, siempre podríamos calcular la velocidad de la onda si tenemos un componente de elasticidad del material, que en los casos que hemos visto puede ser el coeficiente de elasticidad o la tensión de una cuerda, y un componente que es la densidad del mismo material, como la densidad por unidad de línea o la densidad volumétrica de un material. ¿Ok? Y eso es con la velocidad de una onda. Y finalmente, como parte de este repaso, lo que quería resaltar, vamos a ver, lo que quería resaltar era que una onda como tal, habíamos hablado al inicio de que una onda es transferencia de energía sin transferencia de materia. Eso lo que significa es que si, por ejemplo, tuviéramos el ejemplo clásico de este capítulo, que es el de una cuerda que se está elevando y bajando y la onda se está moviendo para este lado, podríamos hacer el análisis de esta cuerda al analizar cada uno de estos componentes de la cuerda, diciendo que este componente es un dm de la masa total de la cuerda. Al hacer este análisis, no lo voy a hacer completo porque está en la presentación de esta semana, pero al hacer este análisis podríamos obtener que la energía cinética de toda la cuerda, desde una longitud de onda, es decir, desde este punto hasta este punto, que representa una longitud de onda una longitud de onda de esta oscilación, la energía cinética de una longitud de onda va a ser igual a un medio perdón, no es un medio, es un cuarto de mu, la densidad de la cuerda, por omega al cuadrado, por la amplitud al cuadrado, por la longitud de onda. Y esto es para la parte cinética, y para la parte potencial va a ser exactamente lo mismo. Un cuarto de mu por omega al cuadrado por a por lambda, por a al cuadrado por lambda. Y si nosotros recordamos las bases de física 1, sabemos que la energía total de un sistema va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial. Por lo tanto, la energía total de este sistema va a ser igual a un medio de mu
por omega al cuadrado por a al cuadrado por lambda. ¿Ok? Entonces, esto es un repaso muy corto de lo que es la materia de esta semana, movimiento ondulatorio. Algo nada más para tocarlo, para tocarlo un momento, recordemos siempre, esto es en el caso de energía, en el caso de la potencia siempre es energía dividido entre un delta T. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es la potencia de esta onda, podríamos obtener la energía de una longitud de onda y dividirlo entre el periodo de la onda. Y el periodo de la onda es exactamente lo mismo que dividirlo entre lambda. Entonces, al final, la fórmula de potencia para una onda transversal va a ser un medio de mu por omega al cuadrado por a al cuadrado por u. Voy a pausar aquí. Ese es un pequeño repaso. Como ya les dije, las diapositivas están en el PowerPoint, están en YouTube. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda respecto a la materia de esta semana que les gustaría revisar antes de que empecemos con ejercicios? Ok, entonces vamos a empezar con los ejercicios y para eso nada más déjenme terminar de abrir mi libro. Ok. Ok, entonces empezamos con este ejercicio. Ok. Siguen viendo mi pantalla y vieron que copié un ejercicio, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Nos dice el ejercicio. Dos puntos A y B sobre la superficie de la Tierra están a la misma longitud y 60 grados separados en latitud, como se muestra en la figura. Entonces, esto es la superficie de la Tierra, esto es punto B, punto A, y están separados respecto a un centro a 60 grados. Suponga que un terremoto en el punto A crea una onda P que llega al punto B viajando en línea recta a través del cuerpo de la Tierra con una rapidez constante de 7.80 kilómetros por segundo. El terremoto también genera una onda Rayleigh que viaja a 4.50 kilómetros por segundo. Además de las ondas P y S, las ondas Rayleigh son un tercer tipo de onda sísmica que viaja sobre la superficie de la Tierra en lugar de hacerlo a través de su volumen. ¿Cuál de estas dos ondas sísmicas llega primero a B? ¿Cuál es la diferencia de tiempo entre las llegadas de estas dos ondas a B? Entonces, ¿qué nos quiere decir este ejercicio? Nos quiere decir que en el punto A ocurre un terremoto. Y en el punto A, cuando ocurre un terremoto, se generan dos tipos de ondas. La primera onda viaja vamos a ver, viaja a una rapidez constante de 7.80 kilómetros por segundo en esta dirección. Viaja a través de la Tierra. Sin embargo, hay otra onda viajera
que viaja a través de la superficie de la Tierra. Ok, entonces este es un ejercicio bueno, relativamente fácil en este sentido, porque no estamos en realidad, ahorita solo nos estamos concentrando en cómo se propaga esta perturbación. No estamos analizándolo desde un punto de vista de ondas. Entonces, si tenemos todo esto, básicamente lo que nos está diciendo es, vamos a ver, lo que nos está diciendo es lo siguiente. ¿Cuál de las dos ondas llegará primero? ¿La que viaja de A directo hacia B por dentro de la Tierra o la que viaja de A hacia B a través de la superficie de la Tierra? ¿Ok? Entonces, para hacer esto, lo que hay que obtener o lo que habría que obtener sería cuál es esta distancia de entre A y B y cuál es esta distancia entre A y B a través de la circunferencia de la Tierra y comparar el tiempo que tardaría en cada una de estas dos ondas. Así, a puro ojo, ¿cuál creen ustedes que es la primera onda en llegar a B? ¿Cuál sería la primera onda en llegar a B? Si es la que pasa por la trayectoria lineal o la que pasa por la trayectoria que es como curva. Bueno, la trayectoria que llega primero debería ser la trayectoria de la onda P. ¿Por qué? Porque tiene una velocidad mayor y además es una distancia menor. Muy bien, ¿cómo sacamos esto? Pues si analizamos esta figura, nosotros podríamos ver que esto en realidad lo que está generando es un triángulo que tiene un vértice acá, un vértice en B y un vértice en A. Si este triángulo tiene 60 grados acá y además este triángulo se encuentra a la misma longitud de la Tierra, quiere decir que este radio del triángulo en realidad es el mismo. Ajá, es el mismo ángulo. Por lo tanto, este podríamos decir que es un R, este es otro R, y si tenemos dos lados iguales y uno de los ángulos en medio son 60 grados, podríamos considerar también que este ángulo y este ángulo también tienen que ser iguales y también tienen que ser 60 grados. Por lo tanto, la distancia entre A y B es una distancia, llamémosle R hasta el momento. Entonces, ¿cómo vamos a sacar esto? El tiempo para el primer caso, para el caso A, va a ser igual a la distancia R dividido entre la velocidad. Es decir, R dividido entre 7.80 kilómetros por segundo. Si asumimos de que R está en kilómetros, ya que no nos dan ninguna medida, entonces digamos que esto es, que se hizo mi calculadora, 7.8, vamos a ver, 1 dividido entre 7.8. Este tiempo que vamos a tener acá va a ser igual a 0.12 por R segundos. Pero ya tenemos este primer valor. Y para la parte B, el tiempo va a ser igual a el arco que se forma en esta dirección. Y como ya tenemos tanto las trayectorias y el ángulo, este arco que se va a formar va a ser igual a R por pi tercios. Pi tercios es el ángulo de 60, pero pasado a radianes. Recuerden siempre, si nosotros tenemos un círculo o una circunferencia,
es una frontera, este segmento de la circunferencia de S va a ser siempre igual a R por teira. Solo si teira está en radianes, y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Y esto lo dividimos entre V2, que sería entonces R tercios, dividido entre 4.5 kilómetros por segundo. Y aquí hacemos exactamente el mismo procedimiento, nada más que multiplicamos por pi. Y esto nos dice que el tiempo que va a ser es de 0.13 por R segundos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, siempre dependemos de un radio que en este momento no conocemos. Pero, si nosotros comparamos estos dos valores, el diferencial de tiempo, el diferencial de tiempo va a ser igual a 0.006 R segundos. Pues este es el diferencial de tiempo de la onda que va de, vamos a ver, del tiempo de llegada entre ambas ondas cuando llegan a B. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, la primera respuesta, ¿cuál de las dos ondas sísmicas llega primero a B? La primera onda en llegar va a ser la onda que pasa por dentro de la Tierra. Y la segunda onda en llegar va a ser la onda Rayleigh. ¿Y cuál es el diferencial de tiempo? Bueno, el diferencial de tiempo va a ser 0.006 por R segundos. Si R, por decir un ejemplo, si R va a ser igual, no sé, a 70 kilómetros, entonces tiempo 1 va a ser igual a 0.12 por 70 kilómetros. Es decir, a 11.9 segundos. Y tiempo 2 va a ser igual a 0.13 por 70. Perdón, aquí me equivoqué con un cálculo. Este no es 11.9, esto es 8.4. Lo puse mal en mi calculadora. Y 0.13 por 70, que es para el tiempo 2, es 9.1 segundos. Por lo tanto, el diferencial de tiempo va a ser igual a 9.1 menos 8.4, 0.7 segundos. Y si nosotros fuéramos a hacer 0.006 por 70 kilómetros, aproximadamente eso es 0.7. Entonces, ese es el primer ejercicio. ¿Cómo se propaga una perturbación y cómo viaja esa perturbación a través del espacio? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces vamos a empezar ya con un ejercicio de ondas y ondas viajeras. Para eso vamos a copiar esto y ponerlo en pantalla. Nos dice aquí este ejercicio. Escribe una expresión para Y como función de X y T en unidades del sistema internacional para una onda sinusoidal que viaja a lo largo de una cuerda en la dirección X negativa y con las siguientes características. A es igual a 8 centímetros, lambda o longitud de onda es igual a 80 centímetros, F es igual a 3 Hz y Y en 0, T es igual a 0 en T igual 0. Vamos a ver, sí. ¿Qué pasaría si escribir la expresión para Y en función de X y T para la onda en el inciso A? Se supone que Y en X,0 es igual a 0 en el punto de 10 centímetros. Okay. Básicamente, ¿qué es lo que nos dice este ejercicio? Es un ejercicio introductorio, pero lo que nos pide es decir, ¿cuál es esta fórmula generalizada Y en función de X, T igual a seno de kx menos omega t más phi? ¿Ok?
Eso es lo que nos está pidiendo este ejercicio. Y básicamente que encontremos cuál es el valor de A, cuál es el valor de K, de omega y de phi. ¿Ok? Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Bueno, fácilmente, ya el ejercicio nos dice cuánto es A. Nos dice A es igual a 8 centímetros. Pero también nos dice que pongamos todo en unidades de sistema internacional. Entonces, A es igual a 8 centímetros. Esto es igual a 0.08 metros. Entonces, esto ya es el primer paso. Ya tenemos A. ¿Qué nos falta? Bueno, vamos a averiguar cuánto es K, el número de onda de esta onda de acá. Entonces, del análisis que realizamos entre la semana pasada y esta semana, ¿alguien se acuerda cuánto vale K? Bueno, no se preocupen. Esto está en las diapositivas de esta semana y también en la página de YouTube. Si no me equivoco, es el slide número 8 o 9. Ahorita no recuerdo bien. Pero la fórmula de K, del número de onda, siempre va a ser igual a 2pi dividido entre lambda. ¿Ok? Y entonces aquí esto va a ser igual a 2pi dividido entre 80 centímetros. Pasémoslo de una vez a metros. 0.8 metros. Quiere decir que K en esta ocasión va a ser igual a 2pi dividido entre 0.8, 7.85. .85 y las unidades de este K va a ser igual a 1 sobre metro. O mejor dicho, para hacerlo menos confuso, metros a la menos 1. Este está. Ya tenemos 2. Omega también lo podemos sacar fácilmente porque omega lo relacionamos con, omega se puede relacionar con la longitud de onda o con el periodo o con la frecuencia. De la semana pasada, recordemos que omega es 2pi dividido entre p, el periodo, pero esto también podemos escribirlo como 2pi por f, que y f ya nos lo están dando, son 3 Hz. Entonces, esto quiere decir que esto es 2pi por 3, va a ser igual a 6pi, y eso es aproximadamente 18. Vamos a ver, por 3, 18.85. Radianes sobre segundo. Y finalmente, la que nos hace falta es descubrir este phi. Y este phi no hay una fórmula clásica o una fórmula básica para obtener el phi. ¿Cómo vamos a obtener el phi? Bueno, hasta el momento nosotros ya tenemos que nuestra fórmula y igual a x, t va a ser igual a 0.08 por seno de 7.85 x menos 18.85 t más phi. ¿Okay? Y el ejercicio nos dice algo muy útil. Nos dice que y en 0, t es igual a 0 cuando t es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Me quiere decir que y cuando 0, de 0 igual a t, es decir, evaluando y cuando x es igual a 0, va a ser igual a 0.08 seno de 0 menos 18.85 t más phi. Y esto también, a partir de esta fórmula, nos dicen que cuando t es igual a 0, esta fórmula es 0. Por lo tanto, podríamos decir entonces 0.08 seno de 0 menos 18.85 por 0 más phi
es igual a 0. Y de aquí podemos ver muy fácilmente que sería el seno de algo que me dé 0. Y eso solo sucede cuando phi es igual a 0. En otro caso, phi es igual a 180. ¿Sí? Entonces esto ya sería la fórmula de la onda. Y vamos a ver. Sí, eso ya sería la fórmula de la onda. Ya la tenemos toda. Nos dice la parte B. Bueno, vamos a ver. Algo aquí importante que no lo había visto hasta ahora. Dice que la cuerda se mueve en dirección X negativa con estas características. Si la cuerda se mueve en dirección X negativa, eso nada más es un cambio en la fórmula que tenemos, porque ahora en lugar de irnos hacia la derecha, que es como esta fórmula lo dice acá, vamos a irnos hacia la izquierda. Y esa fórmula que se mueva hacia la izquierda, si no me estoy equivocando, es al cambiar la polaridad o el signo de o la K o la omega. Si cambiamos solamente de la K, voy a revisar bien rápido para ver cuál es la correcta. Bueno, voy a pausar aquí mientras reviso mis notas. ¿Alguna pregunta de cómo vamos haciendo este ejercicio? ¿Alguna duda? Ok, listo. Ya revisé mi nota. Y esto es igual a... Listo. Ya revisé mis notas y lo que me faltaba aquí era que como vamos en la dirección X negativa, esa dirección X negativa sucede cuando omega es positivo. Entonces, más bien la fórmula que debíamos estar utilizando sería esta que vamos a escribir, y de x, t, va a ser igual a seno de kx más omega t más phi. Pero todo lo demás ya está correcto y si lo sacamos bien. Y aquí es solamente una cuestión de escribir ya los valores, que x de t va a ser igual a 0.08 seno de, vamos a ver, seno de 7.85 más, perdón, 7.85x más a 18.85 y más 0, porque phi es igual a 0. Y eso sería la respuesta de este ejercicio. Por convención, usualmente utilizamos que un desfase es igual a 0 antes de utilizar un desfase igual a otro número. Entonces, a menos de que ya nos digan no solamente la amplitud, sino también la velocidad de esa amplitud. Y eso nos podría decir cuál de estos dos específicamente va a ser. Pero fuera de eso, por convención, vamos a utilizar el valor más común, que es que phi es igual a 0 grados. Y aquí tenemos la respuesta a la parte A. ¿Alguna pregunta? Bueno, la parte B nos dice qué pasa si utilizamos esa misma onda, pero esta onda es y en x en x, 0 es 0 cuando x es igual a 10 centímetros. Bueno, ¿cómo vamos a resolver eso? Bueno, para resolver eso, es exactamente la misma onda, pero lo que nos está diciendo el ejercicio es que y de x, 0 va a ser igual a 0 si x es igual a 10 centímetros. Poniendo esto en
sistema internacional, esto va a ser x es igual a 0.1. Y esta fórmula, x, 0, va a ser igual a 0.08 por el seno de 7.85 por x más 0, porque este es el componente omega t, más phi. ¿Qué? Aquí, ¿qué fue lo que cambió? Que ahora, como ya está, como es exactamente la misma fórmula, pero ahora sí vamos a tener un desfase. Bueno, con este desfase aquí, vamos a ver cuánto es lo que nos da este ejercicio a la hora de reemplazar con x es igual a 0.1. Entonces, eso es lo que vamos a hacer es nada más evaluar 0.08 seno de 7.85x y x es 0.1 más phi es igual a 0. Por lo tanto, lo que hay que obtener es una función cuyo seno de 7.85 0.1 igual a 0. Y aquí, resolviendo esta parte de la ecuación, lo que vamos a obtener entonces es este compuesto. Lo que vamos a tener aquí es entonces, ¿cuál seno de un número me va a dar igual a 0? Pues es cuando este número dentro del seno va a ser 0. Esa es la solución más fácil. Quiere decir 7.85 por 0.1 más phi debe ser igual a 0, como estamos hablando de un seno. Y aquí despejando el phi, esto nos va a decir que ese phi va a ser igual a 7.85 por 0.1, pero punto a 785. Y entonces eso haría que la respuesta sería y de x de t va a ser igual a 0.08 seno de 7.85 x más 18.85 menos, aquí me faltó un menos, disculpen, menos 0.785 radians. Y eso sería la respuesta de este ejercicio. ¿Preguntas? Ok, entonces vamos a seguir adelante con los ejercicios y vamos a ver, en este caso, se me quedó el libro, eso, listo. Vamos a hacer un ejercicio de rapidez de ondas. Este ejercicio, si lo podemos copiar acá. Ok. Este ejercicio dice, en una cuerda, la tensión se establece de acuerdo a la figura que tenemos aquí. La rapidez de la onda observada es de 24 metros por segundo, cuando la masa suspendida es de 3 kilogramos. ¿Cuál es la masa por unidad de longitud de la cuerda? ¿Y cuál es la rapidez de onda cuando la masa suspendida es de 2 kilogramos? ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, del repaso que hicimos, nosotros dijimos que la velocidad de una onda transversal va a ser igual a un componente de elasticidad. Vamos a ver, un componente del material, vamos a poner así, un componente del material dividido entre una densidad de ese mismo material. Y les pregunto, en este escenario,
¿cuál es el material por donde se está transfiriendo la onda? ¿Alguien que me diga cuál es el material por donde se transfiere la onda? A través de la cuerda. Es correcto. La onda se mueve a través de la... Volví a estar en mute, perdón. Entonces, la onda se mueve a través de la cuerda. Y cuando estamos hablando de una cuerda, este componente del material va a ser igual a la tensión de la cuerda dividido entre la densidad de la cuerda, y esta densidad va a ser masa por unidad de longitud. ¿Okay? En este caso, el ejercicio nos está pidiendo exactamente cuál es esa masa por unidad de longitud, cuál es esa densidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, según esto que tenemos acá, vamos a hacer, empezamos con un análisis de segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque podemos sacar la sumatoria de las fuerzas en esta cuerda al decir que va a ser una tensión para arriba, en este punto va a ser una tensión que apunta para arriba en dirección J positivo, más el peso que apunta para abajo en dirección J negativo. Y todo esto va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque este sistema está en equilibrio. La masa no se está moviendo ni para arriba ni para abajo. Quiere decir esto que la tensión va a ser igual a la masa por la aceleración por gravedad. Y tiene sentido. La tensión es igual al peso del objeto que está colgando por la cuerda. Esto se parece mucho a cuando estábamos analizando este tipo de ejercicios en física 1. Bueno, aquí ya tenemos que la tensión es esto. Nos dice para masa igual a 3 kilogramos, nos dice que la velocidad es igual a 24 metros por segundo. Y si la velocidad es 24 metros por segundo, y ya sacamos que la tensión es la masa por la gravedad, ¿cuál es la tensión en esta ocasión? Sería igual a 3 por 9.81. Y esto es aproximadamente, bueno, no es aproximadamente, vamos a sacarlo bien. $29.43. Newton. Quiere decir que con este dato y con este dato podríamos obtener V es igual a raíz de T sobre mu y despejar mu, que va a ser igual a V al cuadrado dividido entre T. Voy a ver, no, aquí me confundí con el despeje, disculpen por eso. Mu va a ser igual a T dividido entre V al cuadrado. Y T dividido entre V al cuadrado va a ser 3 dividido entre 24 al cuadrado. Y esto nos va a dar 0.051 kilogramos por metro. ¿Ok? Y esa es la primera parte. Nada más para que verifiquemos, recordemos siempre, Newton es igual a kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Perdón. Newton es igual a kilogramo. ¿Sí? Qué raro que no me está dejando seleccionar el borrador. Ahora sí. Ya, kilogramo por metro dividido entre segundo al cuadrado. Y aquí lo que estamos haciendo es, perdón, y mu se supone que sea igual a 1 kilogramo dividido entre metro. Entonces, la división que hicimos aquí para ver que las pruebas están bien es 1 newton arriba dividido en 1 metro por segundo al cuadrado abajo. Esto nos va a dar igual a kilogramo
metro por segundo cuadrado dividido entre metro cuadrado segundo cuadrado. Aquí esto cancela con esto cancela con esto, y me va a dar igual a una unidad de kilogramo entre metro, que es la unidad correcta que estamos. Entonces sí, esta es la respuesta de la primera parte. Si esa es la respuesta a la primera parte, la segunda la podemos utilizar en la segunda parte, porque la segunda parte nos dice cuál es la velocidad si la masa es igual a 2 kilos. Entonces, podríamos decir entonces, velocidad es igual a raíz de T sobre mu. Entonces, raíz de M por G sobre mu. Y esto va a ser igual a la raíz de 2 por 9.81 dividido entre 0.051. Aquí me está dando 384 y le saco. Esto me sigue dando ya 19.61 metros por segundo. Y aquí está la respuesta de la parte B. ¿Ok? Voy a pausar aquí nuevamente, también porque tengo que buscar mi cargador de la computadora. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Ok, pues con eso en mente, vamos a irnos a un ejercicio de transferencia de energía. Vamos a ver, aquí tenemos este ejercicio. Dice, un alambre largo transporta una onda, un segmento de 6 metros, en un segmento de 6 metros de la cuerda contiene 4 longitudes de ondas completas y tiene una masa de 180 gramos. La cuerda vibra sinusoidalmente con una frecuencia de 5. Desplazamiento de 15 centímetros. La distancia cresta-valle es la distancia vertical desde la posición positiva más lejana hasta la posición negativa más lejana. Escriba la función que describe esta onda que viaja en la dirección X positiva. Determine la potencia a suministrar a la cuerda. Ok, entonces, esta primera parte lo que nos dice es encontrar esta fórmula a y de x de t es igual a seno de kx menos omega t más pi. ¿Por qué? Porque ya tenemos todos los datos para obtener esos valores. Esa es la primera parte. La segunda parte es la potencia de la cuerda y eso es utilizando la fórmula que habíamos hablado al inicio del repaso, bueno, más bien al final del repaso. Nosotros dijimos que la potencia en una cuerda va a ser igual a 1/2 de mu por omega al cuadrado por a al cuadrado por v. ¿Ok? Entonces, con todo esto vamos a obtener esos valores. Primero, nos dice aquí, vamos a ver. Para este ejercicio nos dice primero que hay, vamos a ver, listo, que en 6 metros hay 4 longitudes de onda. Entonces, muy fácilmente podríamos decir entonces que una longitud de onda, un lambda, va a ser igual a 6 dividido entre 4. Y eso es igual a 1.5 metros. Ya tenemos un valor que nos va a ayudar un montón, la longitud de onda. Y además, nos dice el ejercicio
que contiene 4 longitudes de ondas y estas 4 longitudes de ondas tienen una masa de 180 gramos. Con eso, si nosotros decimos, si eso es masa igual a 180 gramos y longitud es igual a 6 metros, quiere decir entonces que mu va a ser igual a 0.180 kilogramos dividido entre 6 metros. Aquí lo convertí a kilogramos de un solo, dividiéndolo entre 1000. Y esto nos dice entonces que este mu de la cuerda, la densidad por unidad de longitud, igual a 0.03 kilogramos por metro. ¿Ok? Entonces ya tenemos dos valores que nos van a ayudar un montón. El otro valor que podemos obtener de los datos que nos dicen es que dice que la cuerda vibra sinusoidalmente con una frecuencia de 50 Hz. Entonces, si la frecuencia es igual a 50 Hz, se me quedó pegado. ¿Listo? Si la frecuencia es igual a 50 Hz, quiere decir que el tiempo o el periodo va a ser igual a 1 dividido entre 50, es igual a 0.02 segundos. Una pregunta, compañeros. Ahorita ven la pantalla como parpadear. Es que estoy viendo que cada vez que pongo el lápiz en la pantalla física está parpadeando. Y no sé si eso también está afectando la pantalla que les estoy compartiendo. Cuando yo escribo, ustedes ven que se apaga y se enciende. No, profe, todo bien. Bien, ok. Nada más voy a tratar de resolverlo a mi lado porque si no me va a dar una migraña en un minuto. Está bastante extraño. Algo extraño, porque no sé por qué la pantalla física está parpadeando cada vez que escribo. Pero no importa. Sigamos entonces. Esto va a ser 0.2 segundos. ¿Qué hacemos con esta información? Bueno, ya la tenemos. Tenemos lambda, tenemos densidad, tenemos frecuencia. Podemos sacar de los datos que nos nos dice, hay un desplazamiento de cresta valle de 15 centímetros. Bueno, este desplazamiento de cresta valle, podríamos entonces decir que es desde esta cresta hasta este valle. Y eso son 15 centímetros. Eso es igual a decir 2 veces la amplitud. Por lo tanto, 15 centímetros. Por lo tanto, la amplitud va a ser igual a 0.075 metros. Para hacerlo, nada más, para hacerlo más pausado, esto es 15 centímetros dividido entre 2, 7.5 centímetros, 0.075. Ok, listo. Entonces ya tenemos todos nuestros datos. Ya tenemos de todos nuestros datos, tenemos la longitud de onda, la densidad lineal en kilogramos por metro, el periodo y tenemos la amplitud. Okay. Voy a cerrar aquí un minuto, volver a abrir OneNote. Okay. Sigue parpadeando. Cosa más rara. Ya me di cuenta que el problema es de este OneNote. Por algún motivo, cada vez que trato de utilizar el lápiz en OneNote,
hace que la pantalla como que parpadee por completo, sin importar si cierro o no el programa o si le paso a otra pantalla. Qué extraño que está eso. Pero si a ustedes no les afecta, entonces todo bien. Profe, a veces es como que se recarga mucho el OneNote y por eso es que parpadea. Entonces no sé si será eso. A lo mejor es eso. Muchas gracias por decirme. Honestamente es la primera vez que me pasa. Pero bueno, sigamos aquí. Y en el caso de que ya me esté dando un dolor de cabeza, vamos a pasar a Paint o algo así. Pero bueno, aquí ya tenemos todo esto. Tenemos listo. Lo que nos falta, dice aquí, es escribir la función que describe esta onda que viaja en la dirección X positiva. Bueno, aquí lo único que nos falta para poder escribir esa ecuación es obtener el valor de K y el valor de omega. Y para eso podemos utilizar las fórmulas que nos dicen que K es igual a 2pi entre lambda y omega es igual a 2pi entre t. O 2pi f, cualquiera de las dos va a servir. Bueno, con esos datos podríamos obtener 2 por pi dividido entre 1.5, nos va a dar K. Esto va a ser igual a 4.8 metros a la menos 1. Y este nos va a dar igual a 2 por pi por 50. 314 radianes por segundo. Y ahí estamos. ¿Qué es lo que nos hace falta con esto? No, ya tenemos todo. Entonces, si y de x de t es igual a seno de omega t, aquí me faltó, seno de kx menos omega t más phi, entonces, y de x de t va a ser igual a 0.075 seno de 4.18 x menos 314 t más 0, más phi. Vamos a ver que no me haya equivocado con el phi. Sí, en este caso no nos están especificando ningún tipo de desfase, entonces vamos a asumir que es igual a 0. Ahorita lo reviso con mi solucionario, pero esa sería la primera parte del ejercicio. La segunda parte dice, determine la potencia a suministrar a la cuerda. Bueno, eso vamos a utilizar esta fórmula que ya tenemos aquí. La parte B, potencia es igual a 1/2 de mu por a al cuadrado por omega al cuadrado por v. Vamos a ver que no me haya faltado nada. Omega al cuadrado por v. Muy bien. Y aquí, esto es bastante fácil porque tenemos exactamente todos los datos. La única diferencia es que aquí vamos a convertir este v a un lambda dividido entre periodo, ya que no tenemos la velocidad como tal, pero sí tenemos la longitud de onda y tenemos el tiempo. Esto es igual entonces a 1/2 de mu. Mu ya lo obtuvimos, este valor es 0.03. A es 0.075. Omega es 314. Esto al cuadrado es al cuadrado. Lambda es 1.5 y tiempo, el periodo, es 0.02. Quiere decir que la potencia va a ser igual a todo esto, a todo esto, 0.5 por 0.03 por 0.075 al cuadrado, por 314 al cuadrado, por 1.5 por 0.02.
Esto nos dice que es 623.9 watts. Voy a revisarlo con mi solucionario. Mientras tanto, si alguien tiene una pregunta, nada más, por favor, háganlo. Ok, estoy revisando. Ok, la parte A está bien y la parte B, aquí en el libro dice 625, nosotros tuvimos 624. Tal vez se me fue un decimal por ahí a algún lado que hizo que hace esa diferencia, pero estamos bien. Ok, listo. Finalmente, bueno, para continuar con el capítulo de hoy, vamos a ver cómo trabajan las ondas sonoras y hacer un par de ejercicios al respecto. Por cierto, vamos a ver, nada más para referencia, este tema ya no es parte del examen de esta semana. El examen de esta semana son capítulos 14 y 15. Este caería para el examen que está a mediados de septiembre. Profe, disculpe, ¿cuál fue el título que mencionó ahorita? No sé, ¿a qué título te referís? Cuando dijo que íbamos a ver un ejercicio y dijo el nombre. Ok, de ondas sonoras. Ah, ok, ok. Hasta el momento nos hemos enfocado en ondas transversales que son sinusoidales. Y ese ejemplo, el más claro es el de las cuerdas. Ahora vamos a ver un ejemplo de ondas sonoras. Ok, con las ondas sonoras, nosotros vamos a ver que las vamos a describir. Tal vez no toqué esto mucho en el repaso, pero vamos a revisarlo en este momento. Y para las ondas transversales, nosotros decimos que la fórmula de la onda es y x, t, y esto nos referimos a qué tanto se eleva la onda sinusoidal. Para las ondas sonoras vamos a utilizar una descripción parecida, pero que esa, en lugar de referirse a la amplitud vertical, se va a referir al desplazamiento entre las partes con mayor movimiento y las partes con menor movimiento. Eso nos referimos a una fórmula S, X, T, que va a estar dada por un S máximo por el seno. Bueno, ¿era seno o coseno? Déjenme revisar antes de bien. Ok, la fórmula del desplazamiento es a partir de un coseno de kx menos omega t. Y con esto nos referimos a que esta onda va a tener momentos de alto movimiento y luego baja el movimiento, y luego vuelve a tener momentos de alto movimiento y luego baja el movimiento. Y esto igual se puede expresar como una onda sinusoidal con coseno de kx menos omega t. Y el omega t y la amplitud que vamos a estar buscando, esto es ese máximo que estamos hablando. ¿Ok? Nada más para que lo tengan en cuenta, que así es como estamos analizando estas ondas longitudinales y ondas sonoras. Que esta amplitud de la onda no se refiere a qué tanto se eleva la onda, sino que cuál es ese desplazamiento entre el punto entre un punto de movimiento y otro punto de movimiento. Ok. Entonces, ya con eso en mente, vamos a hacer este primer ejercicio.
Dice, una onda sonora sinusoidal se mueve a través de un medio y se describe mediante esta función que tenemos en pantalla, donde S está en micrómetros, X en metros y T en segundos. Encuentre la amplitud y la longitud de onda, la rapidez de esta onda y determina el desplazamiento instantáneo del equilibrio de los elementos del medio en la posición X igual a esto y T es igual a esto. Determina la rapidez máxima del movimiento oscilatorio del elemento T. Entonces, como ya dijimos, esta función lo que expresa no expresa una amplitud como tal, sino el desplazamiento de los elementos que están moviéndose en este medio. Sería como si lo viéramos en función de, si lo viéramos como con una lupa, sería como que tuviéramos todos los elementos, todos los diferentes puntitos del medio, y ellos se van moviendo poquito a poco. Y eso es lo que nos referimos con ese desplazamiento. Okay, con eso en mente, vamos a obtener la amplitud. Bueno, la amplitud, eso es fácil. Eso, para obtenerlo, va a ser igual a, perdón. La amplitud va a ser igual a S máximo. Va a ser igual entonces a 2 micrómetros. ¿Ok? Seguidamente, la longitud de onda. Esta es la parte A. La longitud de onda. Bueno, la longitud de onda, nosotros por fórmula sabemos que es igual a 2pi dividido entre K. Y aquí ya tenemos K. Por lo tanto, la longitud de onda que podemos sacar aquí va a ser igual a 2pi dividido entre 15.7. Eso es igual a 0.4 metros. Muy bien. Muy bien. La rapidez de la onda. Ok. Aquí vamos a ver cómo obtenemos la rapidez de la onda. La rapidez de la onda la podríamos obtener de la siguiente manera. Un lambda dividido entre el tiempo, el periodo. Aquí hagamos un par de conversiones porque nosotros sabemos que el periodo es igual a 1 entre f. Entonces, la velocidad de la onda va a ser igual a lambda por f. Y aquí f lo podemos relacionar con omega, ya que omega es igual a 2πf. Entonces, velocidad va a ser igual a lambda por 2pi entre omega. Pues aquí nada más hicimos un par de conversiones, ya que la velocidad siempre es igual a la longitud de onda dividido entre el tiempo que tarda. Entonces aquí, utilizando unas conversiones para el periodo, es que podemos obtener la velocidad. Entonces esto va a ser 2pi multiplicado por 0.4 y dividido entre omega, que aquí omega ya nos dice el ejercicio que es 858. Quiere decir entonces que la velocidad es igual a 0.0029. La parte D determina el desplazamiento instantáneo del equilibrio en la posición X igual a esto y T es igual a esto. Pues esto es bien fácil. Nada más hay que obtener X. Bueno, la función de S cuando X es 0.05 y T es igual a 3 milisegundos. Y aquí nada más para ver. Como T está en milisegundos, esto debería estar en 0.03. Por lo tanto, al reemplazar en la ecuación, vamos a tener que esto va a ser 2 por coseno de K
Aquí ya tenemos K 15.7 por 0.05 menos 858, 0.03. Y aquí esto nos va a dar igual a que esto sería igual a 1.96 micrómetros. Y dice aquí, determina la rapidez máxima del movimiento oscilatorio del elemento. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Movimiento oscilatorio del elemento. ¿Ok? Entonces, para esa la rapidez máxima. Voy a revisar una cosa primero. Ok, listo. Aquí nada más estaba revisando que sí tenía bien la forma. Que esta rapidez máxima nos referimos a la rapidez del movimiento, del desplazamiento de los elementos. Si esta es la fórmula que define el desplazamiento, quiere decir que esto va a ser la rapidez, es decir, que la rapidez va a ser la derivada parcial de S sobre dt con un X constante. Y esto va a ser igual entonces a menos, va a ser igual a 2 por menos seno de 15.7 X menos 858 por P. Todo esto multiplicado por menos 858. Estamos realizando la derivada parcial de esta expresión. Bueno, no de esa expresión en particular, de esta expresión, con la que empezamos al puro inicio. Estamos realizando esa derivada parcial. Y eso quiere decir entonces que la velocidad va a ser igual a 2 por 858, 1716, seno de 15.7 X menos 858 T. Y de igual manera, esta fórmula se caracteriza porque es una fórmula en función de X, T con una velocidad máxima seno de kx menos omega t. Y esto es así, quiere decir que V máximo va a ser igual a 1716. Disculpen. Va a ser igual a 1716 micrómetros por segundo. Eso es igual a 1.716 milímetros por segundo. O también a 1.716 por 10 a la menos 3 metros por segundo. Y esa es la respuesta de la última parte del ejercicio. ¿Okay? Preguntas, dudas. ¿Estamos claros? Ok.
Vamos a revisar una cosa. Aquí me di cuenta que cometí un error a la hora de despejar. Disculpen por eso. Si omega es igual a pi f, y aquí yo reemplazo el f, quiere decir que esto sería lambda por omega dividido entre 2pi. Aquí me confundí porque los puse al revés. Esto quiere decir que v en realidad va a ser 0.4 por 858 dividido entre 2 por pi. Y este lo que hace es que le exporta la parte sexta 6 metros por segundo. Aquí me disculpo, me equivoqué a la hora de despejar. Entonces, nada más para que lo puedan corregir en la parte C. Y en la parte D, para volver a revisar, seguramente esté bien. Sí, sí, estamos bien. Listo. Entonces, eso sería con este primer ejercicio. Y si lo pueden ver, en los ejercicios de ondas sonoras son muy parecidos a los ejercicios de ondas transversales, porque los estamos describiendo con la misma ecuación sinusoidal. ¿Ok? Y ahora, para terminar, vamos a hacer otro ejercicio, esta vez de intensidad y transferencia de energía de una onda sonora. Y para eso vamos a copiar. Dice, la intensidad de una onda sonora a una distancia fija de una bocina que vibra a 1 kHz es de 0.6 watts por metro cuadrado. Determine la intensidad que resulta si la frecuencia se aumenta a 2.5 kHz, mientras se mantiene la amplitud de desplazamiento constante. Calcule la intensidad si la frecuencia se reduce a 0.5 kHz y se duplica la amplitud del desplazamiento. Bueno, para esto vamos a poder trabajar con las fórmulas de intensidad de las ondas, las cuales están en la presentación de esta semana. Básicamente, en lo que nos referimos con intensidad de las ondas sonoras, nos referimos a dos cosas. Primero, la potencia de una onda sonora, que la describimos como P, va a estar dada por el ρ, que es la densidad del medio por donde se mueve el sonido, una velocidad, un omega, la velocidad del sonido en ese medio, omega al cuadrado, que eso depende de la onda, una amplitud, la amplitud de desplazamiento máximo, vean que son dos amplitudes diferentes, este segundo al cuadrado, por el seno al cuadrado de cada x menos omega t. La derivación de esta fórmula está en, ¿cómo se llama? Está en el análisis de esta semana, en las diapositivas de esta semana. Esto, nada más para que lo puedan revisar. Este A, y para estar claros, este A, no nos referimos a una amplitud de onda, sino nos referimos a un área transversal, donde esta área transversal se refiere a si tenemos un medio por donde se está moviendo el sonido, este medio debe ser perturbado por una fuerza, y esta fuerza va a estar aplicada alrededor de un área transversal que hace que se mueva el sonido en esta dirección. ¿Ok?
Entonces este A es área transversal, este S es esa amplitud máxima. Nada más para que lo tengan en cuenta y no se confundan con esas dos letras, esos dos símbolos que no son lo mismo a como lo estamos usando con ondas transversales. Y la otra fórmula que quería ver con ustedes es que la intensidad va a ser igual a una potencia promedio dividido entre el área. ¿Ok? Entonces, si esta es la potencia de una onda sonora, la potencia promedio va a ser esa misma potencia, pero dividida o integrada de 0 a t a lo largo de todo un periodo. ¿Okay? Esto, podríamos realizar esta integral y obtener que esto es un metro de rho por v por omega al cuadrado por a por s máximo. Todo esto dividido entre un área. ¿Qué quiere decir esto? Que la intensidad, ya escribiéndola finalizada, va a ser igual a un medio de rho por una velocidad omega al cuadrado por ese máximo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ya con eso, ese análisis hecho y de igual manera sí, está en las diapositivas de esta semana, podemos ver qué es lo que sucede. Nos dice, determine la intensidad que resulta si la frecuencia se aumenta a 2.5 kHz. Muy bien. Vamos a ver cómo eso cambia. Bueno, todo esto, algo que quiero que noten es que como estamos moviéndonos a lo largo de un mismo medio, lo único que está cambiando en este escenario es la frecuencia. Quiere decir que en el caso de la A, rho, V y S máximo son constantes. ¿Ok? Entonces, si rho y V y S máximo son constantes, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que para el caso de F igual a 1 kHz, omega es igual a 2pi por 1 kHz, es decir, 2000 pi. Caso, y en este caso, y es igual a 0.6 watt por metro cuadrado. Pero si esto es el caso, y rho y v y este máximo son constantes, yo puedo igualar esta ecuación y decir entonces que un medio de rho de S máximo al cuadrado va a ser igual a I dividido entre omega al cuadrado. Y aquí yo puedo obtener estos valores y sacar que esta parte de la ecuación va a ser igual a 1.58, no, perdón, 1.52 por 10 a la menos 8. Eso es esta constante es igual a esto. ¿Y de qué nos sirve eso? Bueno, nos sirve porque en la parte A nos dice qué pasa si la frecuencia se aumenta a 2.5 Hz, pero la amplitud de desplazamiento es constante. Bueno, en ese caso, quiere decir que la intensidad es igual a la potencia. Vamos a ver, la intensidad es igual a esta fórmula, un medio de rho por v por omega al cuadrado por S máximo
al cuadrado, esto va a ser igual entonces a 1/2 de ese máximo al cuadrado, todo esto por omega al cuadrado. Y este valor ya sabemos cuánto es, porque es una constante. Esto no ha cambiado a lo largo del ejercicio. Lo que cambió es el omega. Entonces esto va a ser igual a I igual a 1.52 por 10 a la 8, a la menos 8, perdón. Esto de acá es lo mismo que esto de acá. Todo esto multiplicado por 2 por pi, ¿okay? Que me están diciendo que es 2.5 kilohertz. Y sería me está dando que la intensidad es igual a 3.75 watts por metro al cuadrado. ¿Y cómo comparo esto con este 0.6? Bueno, nada más para que lo tengamos en cuenta, la frecuencia aumentó 2.5 veces. Y 2.5 veces al cuadrado es 6.25. Entonces, este 3.75 debería ser 6 veces este 0.6. Si hacemos esa división, nada más para confirmar, 3.75 multiplicado por, o mejor dicho, dividido entre 0.6 me da 6.25. Estamos correctos. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, si la frecuencia aumentó 2.5 veces, quiere decir que la intensidad no solo aumenta 2.5 veces porque la frecuencia o el componente de la frecuencia está al cuadrado. Entonces, en realidad, se aumenta 2.5 veces al cuadrado. Esto, si hacemos un ejemplo un poco más generalizado, lo que estamos diciendo es esto. La intensidad es igual a en este ejercicio, la intensidad va a ser igual a una constante por una frecuencia al cuadrado. Aquí la constante, escribámosla con otra letra, digamos que es una constante B por una frecuencia al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que si la frecuencia se aumenta por 2.5, entonces la intensidad se debe aumentar por 6.25, que fue exactamente lo que pasó. ¿Ok? Bueno, entonces eso nada más era para hacer ese paréntesis de aclarar qué fue el análisis que hicimos en esa primera parte. La segunda parte, Profe, dígame. una consulta. Bueno, la última parte, ¿lo hizo por 3 o por 6? ¿Por 3 o por 6? ¿A qué te referís? Cuando dijo lo de verificar el aumento, es que me parece que dijo 3 y después dijo 6 y luego hizo lo de la división. Ok. Lo que estaba diciendo con eso es que, vamos a ver, que en esta primera parte, omega, la segunda omega es igual a 2.5 veces la omega original, la primera omega. Por lo tanto, la intensidad número 2 va a ser igual a 6.25 veces la intensidad original. Entonces, eso me refería. Entonces, si los comparamos, sería decir que 3.75 debería ser igual a 6.25. 6. Eso es lo que estaba tratando de decir. Y de hecho, esto sí debería estar correcto. Ok, gracias. Sí. Entonces, eso es lo que estaba tratando de decir. Que como la intensidad, en la fórmula de intensidad, la frecuencia está al cuadrado, entonces no es un aumento directo, sino que hay que contabilizar ese cuadrado también. Bueno, la parte B nos dice, ¿qué sucede si
la frecuencia se reduce a 0.5 y se duplica la amplitud de desplazamiento. Entonces, aquí hay dos condiciones. No solamente reducimos la frecuencia a la mitad, sino que también duplicamos la amplitud al doble, valga la redundancia. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues esto va a ser bastante interesante. La fórmula de intensidad es igual a 1/2 de rho por V por, como era, omega al cuadrado por ese máximo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, lo que nos está diciendo el ejercicio es qué sucedería si omega 2 es igual a 0.5 omega 1 y ese máximo 2 es igual a 2 veces ese máximo. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Bueno, curiosamente, con estas condiciones, la intensidad va a ser igual a 1/2 de rho por V por 0.5 omega al cuadrado por 2 este máximo al cuadrado. Y casualmente, 0.5 al cuadrado multiplicado por 2 al cuadrado me va a dar 1. Esto quiere decir que la intensidad en este caso va a ser igual a 1/2 de rho por V por omega al cuadrado por S máximo al cuadrado. ¿Qué pasó? No hubo cambio de intensidad porque la frecuencia aumentó al mismo ritmo, la frecuencia se disminuyó al mismo ritmo que lo que aumentó la amplitud del desplazamiento. Voy a pausar aquí. ¿Cómo ven este ejercicio? Esta segunda parte. ¿Se entiende por qué la intensidad no cambió en esta segunda parte? Muy bien. Entonces, la respuesta de esta segunda, de la parte B, es que la intensidad sería exactamente la misma si se reduce la frecuencia a la mitad y se duplica la amplitud del desplazamiento. Muy bien. Son las 2:40. Les pregunto cómo ven los temas de esta semana. ¿Hay alguna duda en particular? ¿Algún ejercicio que ustedes ya hayan realizado que les gustaría revisar? O si tienen algún ejercicio que sería para el examen de esta semana que les gustaría revisar. Muy bien. Entonces, con eso en mente, vamos a parar la clase de hoy aquí. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Si tuvieran alguna duda a lo largo de la semana, recuerden mandarme un Telegram o enviarme un correo, yo los atiendo. Y creo que nadie me avisó para el día de hoy, entonces hoy tampoco tenemos consulta. Muy bien, eso sería por el día de hoy. Muchas gracias a todos, que tengan linda tarde. Gracias, profe, igual. Pero, Bueno, profe, muchas gracias.